Bueno, para crear un volumen simple necesitamos utilizar la herramienta de discos que nos brinda el server. Para ingresar a ella podemos acceder mediante el gestor de servicio o también podemos ingresar por las opciones de Windows. Pero en este caso utilizaremos, nos meteremos a la opción de herramientas, a administración de equipos y esperemos a que cargue. Ah, Mientras esperamos, ya nos abrió esta ventana. Después nos vamos a administración de discos, donde nos mostrará los discos que tenemos. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos dos discos para la realización de esta práctica. Le ponemos aceptar. Y como podemos observar, aquí están los discos que nos muestran. De hecho, los tenemos en discos básicos, como pueden ver. Y para crearlos de forma dinámica, le apretamos al disco, le damos clic derecho para poderlo convertir a disco dinámico. Clic derecho, le ponemos convertir a disco dinámico y seleccionamos qué discos quieren que sea dinámico. Podemos seleccionar el 1 o también el disco 2 para después no tener problemas, pero por el momento yo creo que lo dejaremos solo en el disco 1. Le ponemos aceptar. Y como pueden ver ya dice disco 1 dinámico y no básico. Así para poder crear el volumen simple que se encuentra en Windows. Se pueden crear varias secciones en un disco. Este tipo de volumen solo se puede crear en un disco dinámico y puede reflejarse. Y para crearlo le ponemos clic derecho, nuevo volumen simple. Nos abre esta ventana, le ponemos siguiente. Aquí vamos a medir el tamaño que quiere que se requiere para tener el volumen. Nosotros lo dejaremos en 1000 megabytes. Le damos siguiente. Y aquí asignaremos la letra de la unidad para la cual nos queremos referenciar. Le pondremos la E y luego le ponemos siguiente. Bueno, aquí en esta ventana es formatear el volumen y de qué tipo lo queremos formatear. Yo les recomiendo que NTFS porque así podremos después expandirlo. El FAT32 no te deja expandirlo después de archivos grandes, entonces le dejaremos en NTFS, le asignamos la etiqueta de volumen, cómo quieren que se llame el volumen. Nosotros vamos a poner simple y le ponemos ahí dar formato rápido, después le ponemos siguiente. Vemos las características del volumen y le ponemos finalizar. Así es como se crea un volumen simple en la partición de discos. Ahora para ver que este volumen en esta partición se ha creado, pues nos podemos ir a equipo, porque este volumen tiene mucha similitud a una partición de disco de duro básico. Nos podemos ir a equipo para observar y como pueden ver donde dice simple y la letra que usamos es C y como pueden ver ahí está creado. Entonces nos volvemos a administración de discos y podemos crear otro volumen simple en el mismo disco. Esta es una de sus características, que puede llegar hasta 32 discos dinámicos. Le ponemos siguiente, le ponemos aceptar. Le dejamos toda la memoria para que se llene todo lo faltante del disco. Le ponemos siguiente. Y igual volvemos a dejar lo mismo, lo volvemos a dejar por default NTFS. Le damos y le damos finalizar. Y aquí, como podemos ver, ya se pusieron de colores diferentes a como estaba antes. Y eso es porque se ha creado el volumen simple. Un volumen puede expandirse si agregamos una unidad al mismo tiempo. Cuando el volumen se expande ya no es posible, ya no se puede reducir el tamaño ni suprimir secciones añadidas. Así que es recomendable pues tener en cuenta la capacidad que queremos darle al volumen. Tiene como ventajas es fácil su reinstalación. Es más fácil reinstalar archivos de Windows si los separamos. Esto nos puede llegar a brindar copias de seguridad que nos brindan un respaldo y nos brinda una mejor organización y las particiones son más fáciles de clasificar independientemente
el tipo de información que sea. Algunas de sus ventajas es que tener gran cantidad de volúmenes se pueden generar problemas para su gestión, o que existe la posibilidad de que lance errores cuando usemos muchos volúmenes. Pero podemos ver ahora que nos vamos a equipo y están ya los dos volúmenes, y podemos crear un documento. Pero veamos las características en general, cómo es creado o qué características tiene estos volúmenes en los discos, en las particiones de discos que les deseamos añadir. Podemos checar, ver todas sus partes que tiene, y por supuesto podemos crear un documento en este volumen. Le podemos clic derecho, nuevo, y un documento de texto, le asignamos un nombre, documento, y como pueden ver ya se ha creado el documento. Ahí está el documento. Claro, en el otro no va a pasar igual porque se trata de un volumen simple, se trata de solo una partición. En este video vamos a ver cómo se configura el volumen reflejado por medio del software de Windows. Esta es una herramienta muy fácil de utilizar y de instalar, pues es la configuración de discos duros, en la cual toda la información de un disco duro es copiada en tiempo real a otro disco. Esto es útil cuando manejamos información o programas importantes, ya que esta configuración mantiene una copia exacta en otro disco duro. Así que si el disco duro principal falla, una copia exacta de toda la información y programas van a estar salvaguardados en otro disco, pudiendo seguir utilizándolo sin problemas. Otra ventaja de esto es que el sistema operativo podrá leer la información diferente en ambos discos al mismo tiempo, logrando quitar la carga del procesador y logrando un mayor rendimiento en teoría. Bueno, y pues cómo se crean estos volúmenes, pues vamos a necesitar tener el disco duro de origen y al menos otro disco que debe tener la misma o mayor capacidad que el almacenamiento del disco de origen. O sea que no importan las marcas ni el modelo, solo tenemos que tener en cuenta que el Windows sea 7 o superior, y además si el disco de origen es muy antiguo también puede fallar, ya que el procesamiento de la partición es diferente. En caso contrario, pues da igual, se puede crear. Entonces vamos a ir al administrador de bueno, ya sabemos cómo entrar a este módulo. Aquí podremos ver todos los discos conectados en nuestra computadora. En mi caso podemos ver que el disco 0 va a ser el de origen y el disco 1 lo usaremos como disco reflejado, no tienen particiones, y lo vamos a hacer disco dinámico. Vamos a seleccionar todos los que queremos que sean discos dinámicos, seleccionamos el primero y el segundo y pues le damos a convertir, y bueno, nos manda la emergencia que dice que no podrá iniciar ningún sistema operativo, pero pues vamos a ponerle que sí para que se logre crear el espejo. Bueno, ahora vamos a crear el volumen poniendo agregar reflejo. Aquí vamos a seleccionar el disco 1 donde será nuestro reflejo. Ahora vamos a hacer lo mismo con la partición que sobra, porque es la del arranque. Vamos a poner agregar disco 1, que nos da un warning porque ya está particionado, pero no importa, vamos a seguir con ello. Bueno, ahí podemos ver que ya se está creando la partición y pues tardará un momento en hacerlo. La información de las particiones ya se está sincronizando y podemos utilizar la computadora con normalidad. Vamos a pasar al video porque esto se tarda un poco. Cuando regresemos vamos a ver lo que pasaría si borramos ese disco, a ver si funciona el reflejo. Vamos a apagar la máquina virtual y pues la volvemos a abrir y vamos a simular un fallo del disco de arranque. Bueno, pues vamos a configuración y almacenamiento, y el disco principal vamos a desconectarlo de la computadora. O normalmente pues al desconectarlo esto haría que nuestro disco se quede sin
sin Windows prácticamente, porque es donde está el archivo ISO, es donde instalamos nuestro Windows Server. Entonces pues vamos a ver si podemos arrancar desde el disco de reflejo, que sería el disco 1. Vamos a abrir nuestra máquina virtual y esperar a que arranque. Bueno, por ejemplo, aquí ya podemos ver que nos da el error, que falta un sistema operativo donde iniciar, y podemos ver que efectivamente hay dos discos, que está el primario y el secundario. El secundario es nuestro disco espejo. Entonces el sistema ya arrancó y funcionó de manera correcta. Si quisiéramos usar este disco como el principal, pues deberemos modificarlo en el motor de arranque o simplemente volver a conectar el otro, pero ya se pudo ver que sí funcionó el disco. Ahora les mostraremos un volumen distribuido. Pero primero, ¿qué es un volumen distribuido? Un volumen distribuido es una partición creada por el espacio disponible sin asignar de 2 o hasta 32 discos duros dinámicos. Es un volumen distribuido, los datos se escriben de forma secuencial. Esto significa que primero se llena todo el espacio disponible en el primer disco físico para luego comenzar con el siguiente. Este proceso se puede realizar en cualquier versión de Windows. En este caso, nosotros estamos utilizando la versión de Windows Server para la realización de esto. Necesitamos entrar a la herramienta Administración de Equipos, la cual se puede obtener mediante buscar y poner Administración de Equipos, o de igual manera en Herramienta Administrativas. Te vas a Administración de Equipos y aparece, o si no, puede abrirla desde el panel de control. Aquí estamos viendo los dos discos que tenemos asignados. Porque tenemos que tener, recuerden, dos o más discos disponibles con espacio. En este caso tenemos dos, uno de 20 GB y otro de 10 GB. Estas son la capacidad que tienen estos sin asignar. Esta se puede utilizar para crear el volumen distribuido. Das clic derecho y seleccionarás la opción convertir a dinámico, cualquiera de los dos discos. Le das a aceptar y como podemos ver ya se nos asignó el disco dinámico. Ahora lo siguiente que haremos será dar clic derecho sobre cualquiera de los dos espacios asignados y ponemos nuevo volumen distribuido. Le damos siguiente y aceptamos para agregar cuyo espacio queremos combinar. Por defecto ya seleccionado el disco sobre cualquiera estamos trabajando, que en este caso será el disco 1. Asignamos el disco 0 y ahora selecciona la cantidad de espacio que queremos o que requeremos tomar de cada uno de los siguientes discos, escribiendo el valor de los megabytes. Por ejemplo, si yo considero que es el disco 1, tomar 1 GB de los 5 que están o de los 20 que tenemos disponibles. Entonces podría escribir, no sé, 10.024 megabytes. En caso de usar el espacio disponible, así que doy siguiente. Ponemos el formato NTFS, un nuevo volumen para poder diferenciarla de la otra. Lo eliminamos y ponemos distribuido y le ponemos dar formato rápido y le damos siguiente. Como podemos ver, aquí ya cambió nuestro color y se ha abierto una reproducción automática de la nueva partición.
Y si vamos a explorador de archivos, podemos ver que tenemos una partición de 10 GB como si fuera un disco solo. Esto es gracias a la forma en cómo se crea el disco distribuido. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo ya lo tenemos creado y cómo se puede hacer dentro de nuestra computadora. Y así es como se hace la creación de nuestro disco. A continuación les mostraremos el volumen seccionado. En este volumen seccionado hay una variante, ya que nosotros tenemos o es necesario tener en nuestro dispositivo 2 discos duros físicos dentro del CPU o en tu servidor. En este caso nosotros lo haremos con Windows Server, pero pues eso no es importante, ya que se puede crear mediante Windows 10, Windows 7, Windows XP, en cualquier sistema operativo que desees. En este caso nosotros tenemos el Windows Server o nuestro sistema operativo Windows Server, en el cual lo creamos por medio de nuestra computadora virtual. Ahora tendremos que ir de nuevo a nuestro administrador de archivos para poder de ahí ver nuestros discos duros que tenemos ya hechos. Aquí pues tenemos que hacer un pequeño paréntesis o una observación, ya que nuestros discos, como podemos observar, son de distinta capacidad, unos de 20 GB y otros de 10. Para este volumen seccionado tiene que ser de la misma capacidad cada uno de los 2 discos, si no automáticamente el sistema va a hacerlo de 232 GB, que es el caso del disco duro más chico que se tiene, pero no puede ser de distintas medidas, porque en este caso no se suman ninguna como el volumen distribuido, sino se almacena en una sola los dos datos para tener una mayor velocidad y eficacia en la transferencia de datos. Vamos a dar clic derecho, en este caso vamos a dar clic derecho, nuevo volumen distribuido o bueno, seccionado, y nos aparecerá la ventana. Nos aparecerá nuestro asistente, en el cual nos proporciona la información de lo que es el disco y para lo que se utiliza, lo que nos muestra ahí en pantalla. Y aquí, como estamos viendo, nos está mostrando el disco. Le damos a agregar, siguiente, y aquí nos está mostrando la letra en la que queremos guardar. Le damos siguiente y aquí simplemente le cambiamos a seccionado para diferenciar nuestro disco. Le damos en formato rápido y siguiente. Lo dejamos en NTFS, muy importante. Y ahora aquí podemos ver ya cómo está nuestra información. Le damos en finalizar. Nos aparecerá una advertencia que no sé si la vimos, pero es para lo de los discos dinámicos, hacerle simple a dinámico. Aquí, como podemos ver en verde, ya tenemos lo que es nuestro disco creado. Vamos a verlo y ahí nos aparece seccionado, pero nos aparece por una parte negra, porque recuerden que lo hizo de 232, ya que es el más pequeño, porque no eran los dos iguales. La otra parte está sin nada. Es distinto porque se sabe que es distinta la capacidad de los discos, ya que no aparecen. Ahí dice que es nuestro disco de 20 GB, pero una parte no está guardada así dentro de él, ya que el otro nos aparece como no asignado. Ya que si uno se nos daña, probablemente podamos perder toda nuestra información, y pues esto no es la mejor opción, pues. Aquí lo único que podemos hacer para asignar o que no nos estorben es crear otro disco. Darle clic derecho, crear nuevo disco, siguiente,
y pues asignarlo siguiente, la letra que elegimos, siguiente, y igual podemos ponerle segundo o C o cualquier letra o nombre. Y aquí podemos ver cómo ya está nuestro nuevo disco creado. Ahí está el segundo y el nuevo. Como podemos ver, ya está ahí seleccionado, ya está hecho, pero esto no es nada recomendado, ya que pues nos aparece simplemente ahí, pero están repartiendo la información, no están repartiendo los gigas, ya que como dijimos desde un principio, no es compatible, ya que uno era de 20 gigas y otro era de 10. Y esto no es nada recomendado para hacerlo, para elaborarlo, ya que se podría decir que es malo para nuestra computadora y nuestra pérdida de archivos. Una vez ya estando en el administrador de discos, podremos controlar nuestras unidades. Ahí podemos ver cuántas unidades tenemos para usar. Si nuestro número es menor a 3, no podremos crear un RAID 5. Así que necesitaremos 3 unidades que estén disponibles con la misma cantidad aproximadamente de espacio. Como podemos observar, a nosotros ya nos sale habilitada la opción para crear el RAID 5. Una vez estando así, le podemos dar clic en crear nuestro RAID 5 y ahí se nos abrirá una ventana donde nos sale el asistente para crear un RAID 5, donde nos dará la información básica. Le daremos en siguiente. Una vez ahí nos va a salir todas las unidades que tenemos disponibles, y las 3 unidades las tenemos que agregar. En la siguiente pestaña seleccionaremos el sistema de archivos. En mi caso pondré el NTFS. Luego podremos seleccionar el tamaño de la unidad, pero nosotros vamos a dejar en predeterminado. Y luego la etiqueta con el cual queramos reconocer el volumen. Le damos en dar formato rápido y en siguiente. En la siguiente pestaña le daremos finalizar y empezará a sincronizar nuestros discos. Una vez termine el proceso, nos podemos ir a nuestro equipo, y ahí nos debería aparecer nuestra partición con el nombre que le hayamos dicho, que sería nuestro RAID 5. Si damos clic derecho en propiedades de nuestra unidad de RAID 5, podremos ver las características con las que hemos dado y con el 80% que debería tener de la capacidad. Una vez finalizando todo esto, ya podremos utilizar nuestro RAID 5. Una de las principales, cabe recalcar las ventajas, que es la tolerancia a errores, la tasa de lectura es mayor, y utilizar y aprovechar el espacio en su totalidad. Cabe recalcar que también tiene sus ciertas desventajas, como si fallan 2 discos el volumen quedará inservible, y la eficiencia se ve limitada, y debido al cálculo del bloque de paridad la escritura requiere un alto procesamiento. Esas serían sus desventajas, y esto sería todo por parte del RAID 5.